Padre nuestro que tu morada es en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Señor, en esta noche y en estas horas sagradas, te ruego, Señor, nos acompañes. Te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Padre, permite que sea derramado tu Espíritu en nosotros y que podamos entender los mensajes que tienes en tu palabra santa. Guíanos en todo momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, miren, el sello de Dios y la marca de la bestia son 13 subtítulos. Vamos a ir a la base bíblica. La base bíblica la leyó nuestro hermano Faustino en Apocalipsis 7:4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano? Que hay un sellamiento para el pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? A lo largo del tema vamos a ver cómo es este sello. No es tan sencillo, no es como un sello ahí así que de ese que conocemos que se pone y ya, no, hermanos, estas son diferentes aplicaciones del sello, pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro tema. Vamos a avanzar. Miren, mis hermanos, primer punto: solo 2 clases de sello habrá. Ya vimos: sello de Dios y el sello del diablo o la marca de la bestia. Dice: todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto, en ninguno de los lados. Parecerá que no toman partido en contra de la verdad, pero no se adelantan por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Ellos creen que si no toman partido no pasará nada. Sin embargo, los tales serán contados como los enemigos de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? No hay manera de estar en un término neutral. En las cosas espirituales no funciona así. Lo que nos lleva a una verdad que hemos predicado, pero que poco comprendemos. Pregunta, hermanos: si solamente hay 2 lados, ¿en cuál queremos estar? ¿En el lado ganador o en el lado perdedor? Ganador, ¿no? Sí, pero ¿qué implica? Y muchos, aunque queremos estar en el lado ganador, cuando vemos lo que implica, ¿qué crees? No estás en el lado ganador. Sí quieres, pero no estás. ¿Por qué? Porque lo que implica no lo estás haciendo, no estás participando, no te estás poniendo en ese lugar, sino que quieres, pero no actúas. Entonces, pues, tristemente, ¿qué dice? Vas a quedarte por default en el lado perdedor, como ese que no se presenta a participar al evento, ya sea un partido, alguna cosa. El que no se presenta por default pierde, ¿no? Básicamente así va a pasar en esto, porque nada más hay 2 lados en que puedes estar. Miren, yo insisto, parece sencillo, hermanos, parece sencillo cuando entendemos la palabra de verdad. Queridos hermanos,
no hay mucho que buscar. ¿Qué decíamos cuando el ejemplo que le puse anoche, que en la Biblia hablaba de Pedro estando a favor, tocado por Dios, y después estaba automáticamente ¿dónde? Del lado de Satanás? Es decir, así de sencillo funciona la vida espiritual. Simplemente si tú no te enfilas y te propones estar del lado de Dios, simplemente por no entrarle, ¿sabes en dónde estás quedando? En el lado del enemigo, en automático. Y eso todavía no tomamos conciencia, hermano, porque hay muchos que dicen, no, pero yo ni me porto tan mal. No, pues sí, no voy, no asisto, no quiero, pero yo me porto bien. Tengo amistades que luego dicen, ya, no es necesario ir a la iglesia si yo ni me meto con nadie, yo vivo mi vida aquí, o sea, ¿para qué tengo que ir a la iglesia, no? Entonces, es por esta simple razón que si tú no te declaras del lado de Cristo, en automático vas a estar del lado del diablo. Por esa razón nada más es que tienes que participar para que quede tu postura bien firme a dónde vas a estar. Muy bien, número 2, miembros de familia son separados. El uno será tomado y el otro será dejado. Su nombre estará en el libro de la vida, el que sea tomado, mientras otros, los cuales se asociaron, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Ok, familias separadas. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Recientemente, pues suceden casos de las familias, ¿no? Toman caminos distintos. ¿Qué pasa, hermanos? La salvación es decisión personal, y aunque sean una familia, dentro de la familia decide cada quien. Entonces, por ejemplo, hay matrimonios y bueno, el esposo o la esposa participa y el otro no. Entonces, esa parte, si no se ¿cómo se llama? Se define, eso va a implicar que a la hora de la verdad uno será tomado y el otro será dejado, por lógica. ¿Cómo es la única forma? Uniéndose en un solo camino. ¿Ok? Así va a pasar, dice, las familias van a ser separadas por esta decisión. Los hermanos, los hijos, padres e hijos, padres que son muy fieles a Dios, pero hijos que no quieren seguir el camino de Dios. Entonces, cuando venga el tiempo, los hijos que no quisieron seguir van a ser separados de los padres. ¿Por qué? Porque los padres permanecieron fieles. Y así va a irse dando esta parte de la separación. Número 3. Juzgados por la luz que hemos recibido. Ya habíamos hablado de esto, aquí nos vuelve a hablar. Dice, algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. Miren, mis hermanos, este punto tiene que ver con que Elena G. de White escribe precisamente ella y el grupo del movimiento de 1844 guardaban el domingo, porque en ese entonces todavía no había salido esta luz. Y entonces ella rememora que había personajes que participaron en el movimiento y que murieron antes de que se conociera la verdad del sábado. Y ella medita y dice, le preguntaba a Dios qué pasaría con estas personas, porque dice, pues estuvieron con nosotros, pero en ese entonces no sabíamos la importancia del sábado y no guardaron.
pero nos consta que estuvieron con nosotros y participaban y iban, pero no sabíamos. Entonces a esto viene juzgado por la luz que hemos recibido. Quiere decir, porque se está hablando en términos de que si guardas el sábado, al parecer es una forma de estar sellado, recibir. Entonces dice, y los que no lo guardaron, pero que eran fieles, era la incógnita. Entonces eso se resuelve con esta: juzgado por la luz que hemos recibido. Todo esto tiene que ver con la misericordia de nuestro Dios. Dios no nos va a imponer cosas que no hayamos podido entender. Hasta allá llega la misericordia de nuestro Dios. Vamos a seguir a la número 4. Miren, hermanos, no hay excusa para la ceguera voluntaria. Ojo, es que aquí tenemos que unir estos dos puntos. Si bien es cierto, lo que no sabías no vas a ser juzgado, pero no creas que porque tú te negaste a saber vas a quedar ya exonerado. Dice que así no funciona, no es excusa. Muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio. Es decir, si a ti se te ha invitado, si a ti te han hablado, si de alguna manera, pues, si no has profundizado, pero se te ofreció la oportunidad de conocer, eso ya es un voluntario rechazo a conocer. Eso ya no aplica como que no sabías, eso aplica como que no quisiste saber, y te pone inmediatamente en el lado del enemigo. O sea, no se puede hacer la trampa, pues, de decir, no, yo no sabía, pero yo no sabía porque de alguna manera yo no quise saber, yo rechacé todo mensaje, todo enviado, todo mensajero, todo el mundo, yo lo rechacé y yo no sé. No funciona así. El hecho de rechazar, cuando pudiste tener la oportunidad, ya te mete en el lado que pues no fue porque no hubiera mensaje que pudieras recibir, era porque no quisiste recibir, y te implica pues estar en el lado equivocado. Entonces eso significa que no hay excusa para una ceguera voluntaria. Número 5, la importancia de la benevolencia práctica. Hermanos, aquí vamos a entrar en un terreno que también es parecido al que acabamos de hablar. Benevolencia práctica. Cristo conoce todo acto de beneficencia como hecho a Él mismo. Reconoce esto, Cristo. Dice, por cuanto a los más pequeños lo hicieron, a mí lo hicieron. ¿Ok? Habla de benevolencia. Pero entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Ok, aquí vamos a entrar en esta parte. Nosotros tenemos mandato en la Biblia y sabemos de la benevolencia. Dice, por cuanto a estos mis hijos más pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces nosotros sabemos. Normalmente, ¿qué vemos en la resumen de la tabla comparativa en el último cuadro? ¿Cómo dice? El último cuadro, personas ayudadas. Es decir, ¿por qué? Porque lo manejamos como una característica dado esta información. Entonces nosotros estamos ahí. Pero ¿qué creen, hermanos? Aquí viene la parte importante. Los motivos le dan carácter a las acciones. Sabemos que tenemos que hacer, pero no malinterpretemos que porque hacemos eso
estamos ganando puntos. ¿Se dan cuenta? No pasa así. Miren, capítulo 6. En el día del juicio, algunos invocarán esta buena acción y aquella otra como una razón por la cual debieran recibir consideración. Es decir, dirán: yo ayudé a jóvenes a establecer sus negocios, yo di dinero a fundar hospitales, alivié las necesidades de las viudas, llevé a los pobres a mi hogar. Sí, pero sus motivos estaban contaminados por el egoísmo. La acción no era aceptable a la vista del Señor. En todo lo que hiciste, el yo figuró de forma preeminente. Es decir, ¿cuántas organizaciones caritativas no conocemos? Y gente que tiene mucho, ¿cómo se llama?, recursos, da a esas organizaciones. Y dan bastante. ¿Pero por qué lo dan? Para que sean reconocidos. Y ya, hasta la fundación se llama como el nombre del benefactor, ¿no? Le ponen su nombre. O sea, tiene una connotación del yo, para que vea que yo soy. No vamos lejos. En la Biblia, Jesús observó un día que estaban dando la ofrenda a los fariseos, y a una viuda le dio 2 blanquitas. Dice Jesús que los fariseos estaban dando y hasta le hacían así, desde arriba, que cayera la moneda para que sonara, y echaban, que sonara. ¿Por qué? Querían ser vistos, querían que fueran vistos y que escuchara la gente. Estaban echando bastante, muchas monedas. Entonces dice Jesús: estos están mal, porque es para ser alabados. Y dice: más la viuda, que llegó y dio con su humildad todo lo que tenía. Juan, esa sí es verdadera benevolencia. ¿Por qué? Porque la viuda dio todo lo que tenía de corazón, y los otros estaban para ser bien vistos, para que sean adulados. Ay, ¿cómo dar? Hermanos, el dar no es la garantía, es con qué ánimo lo das. ¿Se dan cuenta? Mire, yo tuve una confesión que hice, no me acuerdo de qué año fue, que yo le decía: fíjense que yo tuve un tema de mayordomía, y yo predicaba a la iglesia que era malo dar en ese sentido, o sea, dar por interés, o sea, a veces porque pues así lo marca y lo tienes que dar. Entonces yo malamente usé ese ejemplo para inspirar. Y yo les dije: hermanos, si usted no quiere dar sus diezmos, sus ofrendas, no las dé, porque si las da por obligación, si las da pues ya que tengo que, eso le trae más maldición que bendición. O sea, no funciona así. Mejor no lo dé. Y entonces, cuando terminó ese ejercicio eclesiástico que yo tenía, resultó que bajó el ingreso a la iglesia. Entonces yo me sentí así como que, ¿qué hice? Porque somos cómodos, hermanos, ¿saben? Y los hermanos a veces escuchamos solamente lo que nos conviene. Y entonces el mensaje era, pues, darlo de corazón, era el mensaje. Lo que des, darlo de corazón. Pero la feligresía entendió: no, el hermano ya dijo que si no lo quiero dar, que no lo dé. Y dejaron de dar, hermano. O sea, es triste, ¿no? O sea, no era el mensaje y terminó siendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? Porque esta era la característica. ¿Por qué estás dando? No lo estás dando de corazón. Y entonces, pues, como que se vieron y dijeron: pues si no lo estoy dando de corazón, pues no lo doy.
¿Y de dónde da? Pero obvia, ¿qué te dice eso? Que lo que estaba recibiendo la iglesia era una cuestión que no era de corazón, no era lo que le agradaba a Dios. Y pues bueno, yo dije, no era mi intención dar ese mensaje, y eso fue lo que se tradujo, y ese fue el resultado. Aquí nos está diciendo lo mismo, ¿no? La benevolencia no es una práctica que debemos de hacer con ánimos equivocados. Debemos de practicar la benevolencia porque hemos recibido de gracia. De gracia recibiste, dar de gracia. Así que Dios nos bendice, nosotros compartimos nuestras bendiciones con los demás, así sean mínimas, pero así es como debe de nacer por voluntad, no para vanagloria personal. Seguimos. Ahora sí llegamos al número 7, que dice, ¿qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que los sellados son inconmovibles. Entendamos esto, hermanos. Entonces, ¿qué es el sello? ¿Qué es el sello de Dios? Dice, leo nuevamente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver. Dice, es un afianzamiento en la verdad, intelectual y espiritual, que te va a hacer sellado de modo que seas inconmovible. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, quiere decir que cuando tú aceptas la verdad del sábado, ese sello es no visible en que lo vas a traer en la frente, ¿no? Sino que es en tu convicción. Tú ahora reconoces que eso es la verdad, y porque estás convencido, ya nadie te puede quitar de esa verdad. Esa verdad la sabes, la conoces y la compartes. Y cualquiera que quisiera quitarte de ese camino, tú estás inmóvil, dices, no. ¿Qué les decía yo que va a pasar en los últimos días? Van a cerrar el templo. Pero como tú eres inconmovible a la verdad, no porque te cerraron el templo y ya dices, pues ya yo no voy a adorar el sábado. Señor, pues es que ya cerraron, ¿cómo le hago? No, tú estás cierto que el sábado es el sábado, y donde estés lo vas a guardar. Entonces, en tu casa, agarras y no te pues ya no hay iglesia, aquí en la casa alimento yo solito, pues, me voy a pasar mi camino. Al mediodía me paro cuando me dé hambre, total. O sea, porque nadie te ve. No, tú ya estás cierto de lo que pasa con ese día santo, ¿y qué vas a hacer? Te vas a parar temprano, vas a orar, vas a adorar en ese sábado que estés en tu casa. Vas a adorar, porque tienes la verdad y eres inconmovible de ella. No porque hagan lo que hagan, eso se manifiesta y se transforma, queridos hermanos, como un sello. ¿Te das cuenta? Está sellado. Ahora, ¿qué más es el sello de Dios? Como les decía, no es solamente una cosa, porque les decía que había quienes habían ido al descanso sin guardar el sábado. Entonces, el sábado como tal no es el sello que diga, no, ya está sellado si guarda el sábado, y el que no está sellado. No es así del todo. Esa es una parte. Habrá quienes estén sellados de otra parte. Por eso hablaba de la benevolencia, hablaba de algunas otras acciones que vamos a ir viendo, que van a hacer que tú seas sellado. No solamente el sábado también. ¿Okay? Pero, hermanos, esto ha generado debates, hermanos. El sello de Dios es muy controversial. Si tú te aferras a que es solamente el sábado, estás dejando fuera muchas otras cosas que no aplican y sí son parte del pueblo. Por ejemplo, yo hago un análisis sobre la crucifixión de Cristo y pregunto siempre cuando hablo de ese tema, ¿cuántos sábados guardó el ladrón en la cruz que se arrepintió? Ninguno, porque era un ladrón.
¿cómo entonces es salvo? Sino, o sea, te das cuenta que no solamente es el sello o lo que dices, no, yo tengo que estar sellado para garantizar. No, si está en la oportunidad de hoy de nosotros, pues puede valer. Pero ahí está un ejemplo de que eso no tiene que ver directamente como lo queremos a veces relacionar. Y a veces decimos, no, es que el sello es este. No, hay muchas formas como Dios va a darnos un sello. Y también para qué, hermanos. Entendamos esto. Cuando tú tienes un documento, por ejemplo, a mí me piden algunos de mis empleados, denme una carta de recomendación. Pues yo hago la carta de recomendación en mi computadora con mis logos, pero para que tenga validez, ¿qué tengo que hacer? Sellarla. Si no solamente la entrego así, ¿qué van a decir? Esta la pudiste haber hecho cualquiera, ¿no? O sea, te metes a la computadora, lo haces, le pones el logotipo, lo pones bonita y la sacas. Pero el sello hace que sea válido, ¿no? Que no pueda ser falsificado. El sello tiene una función, hermanos. El sello de Dios no es inherente directamente a la salvación, sino es a la situación. ¿Sí? ¿Me agarran la idea? No tiene que ver con la salvación, sino con la situación espiritual del cristiano. Es decir, regreso al punto de un documento cuando se sella. ¿Por qué lo necesitarías? ¿Cuándo requieres una carta de recomendación? ¿Cuándo se ocupa? Cuando vas a solicitar un nuevo empleo. Porque con esa carta de situación, de recomendación, vas a avalar lo que tú expresas que tienes de experiencia, ¿no? Y para que no falsees la información, necesitas que alguien lo respalde. Esa es una situación. Pero si tú vas a la tienda a comprar tu despensa, ¿te van a pedir una carta de recomendación? No, porque la situación no lo amerita. Si tú vas a salir de vacaciones y vas a viajar por un camino, vas a pasar varios estados, ¿llevarás una carta de recomendación? No, porque la situación no lo aplica. Llevarás otras cosas, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si es fuera del país, pasaporte, ¿no? La situación, hermanos, en la vida espiritual, nuestro camino es hacia la patria celestial. Y es ahí donde vamos a ir requiriendo en situaciones el sello o el no sello. Es decir, si tú hoy, hermano querido, en estos, vamos a decir, días, sufrieras vamos a poner el ejemplo más fatal, una muerte, ¿no? Como cristiano, ¿qué pasaría contigo? ¿Necesitarías el sello? ¿Estuviste sellado? ¿No estuviste sellado? ¿Es importante hoy, en estos días? No, hermanos, todavía no es importante, porque no estamos en la situación todavía de que haya que demostrar. Tu sello es personal y todo, pero no aplica tal cual, porque la situación todavía no te lo requiere en este momento. Pero como estamos viendo los tiempos que vienen, vendrán tiempos en donde es necesario que tú afirmes y compruebes. Ahí es donde es necesario si estás sellado o no. ¿Cuál es ese evento, hermanos? Bueno, en la cuestión del sábado, el evento es cuando tú, querido hermano, seas atacado por tu fe. Cuando te quieran decir, no, gano el templo y cuidadito y te vemos guardando en el sábado y todo, y es donde vas a sacar tu sello de que lo que sea, pero yo, fiel a mi Dios, porque he decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces,
Ahí estás probado, ahí necesitas tu sello, ahí lo vas a presentar. Por situación, hermanitos. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Lealtad. Dios declara: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Ok, ¿qué significa eso? Regresamos. Hay señal de lealtad. Nosotros estamos aquí hoy porque somos fieles y leales a Dios, a su mandato. ¿Ok? Ahora, esto es para que también el Señor nos santifique. Entonces aquí cumplimos varias funciones: lealtad, santidad, reposo. Son varias cosas que están contenidas en la observación del sábado, no solamente la parte del sello como lealtad. Número 8. Semejante a Cristo en carácter. Este es otro. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Que debemos de ser semejantes a Cristo en carácter. Híjole, ¿cómo le hacemos? Si somos todo lo contrario a nuestro Señor Jesús. Somos impacientes, somos intolerantes, somos desobedientes, somos caprichosos, somos orgullosos. Oye, no cumplimos el requisito para que nos den el sellado. Aquí estamos hablando no solamente de guardar el sábado, estamos hablando del carácter de Cristo, reflejando el carácter en tu vida. Y ahí batallamos. Quiero explicar nuevamente, hermanos. Ya pasamos la parte del sábado. Ahora estamos hablando del carácter en tu vida. Ese carácter es el que te va a sellar. Miren, ¿se acuerdan de que a Moisés se le dijo que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra? Manso, o sea, tranquilo, humilde, apacible. Y aún así le pegó a la roca. Se molestó y era el hombre más manso. Se impacientó, dice. Y aún así mató a un egipcio, era el hombre más manso. Bueno, cuando la Biblia dice que no dice que fue así en términos de que todo el tiempo, dice que llegó a ser. ¿Okay? Es decir, que se fue transformando, porque no era manso, era dinamita también, pero Dios lo fue puliendo y llegó a ser. Y claro, toda la vida lo moldeó. Sí, hermanito. Entonces, esa es la parte de reflejar el carácter de Cristo. Tú y yo tenemos una vida que tiene que ir siendo moldeada. Y entonces vamos a ir adquiriendo ¿qué? El carácter de Cristo. Y ese va a funcionar como un sello en tu vida. O sea, el sello que tú logres agarrar. Y como yo les decía, hermanos, ¿se acuerdan que hubo un tema que les dije? Cuando vengan y te den un golpe, tú le debes decir: pégame otra vez, dame más. ¿Por qué nomás me diste una cachetada? Dame 2 o 3. O sea, cuando te vengan y te roben y te quiten, les dije, el celular, tú les tienes que decir: no, espérate, llévate el cargador también, pues te va a hacer falta. ¿No? Cuando tú tengas ese carácter, cuando tú logres ese carácter, vas a estar avanzando en reflejar el carácter de Cristo. Pero, miren, hermanos, es la realidad. Yo lo pregunto: ¿cuántos van a hacer eso? Iglesia, ¿cuántos? Cuando predico ese tema, nadie levanta la mano, nadie quiere decir: no, pues yo sí, si me dan uno, yo se puedo pedir que me den otros 2 o 3. No, si me roban, yo sí le voy a dar más. Nadie queremos. Entonces estamos fallando en ser sellados por el carácter, reflejar el carácter. Cuidado, vamos a avanzar. Número 9. Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Los cristianos
cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. Esto es lo que les decía que preocupaba a Elena después, porque dice que ella habla de esos cristianos que durmieron antes de que se abriese la puerta, hablando del sábado. Yo ahorita se los reflejé como una reflexión que les dije, bueno, ustedes consideren que muriéramos en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses. Todavía no estamos viviendo la opresión, la ley dominical, la persecución, nada de eso todavía lo vivimos. Acerca, pero no ha empezado. El tiempo de angustia, no, vivimos angustiados, pero ya llevamos tiempo en eso, no es algo nuevo. El tiempo de angustia, todavía no. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros morimos en estos días, Benjamín, todavía no es el tiempo del enseñamiento. Quiere decir que todavía no es un requisito. ¿Sí? Así como Elena Gengue dice, los que ya durmieron y ni siquiera sabían del sábado, no les aplica. Aquí nosotros es igual. Todavía, mire, estamos en la víspera de la crisis final, del tiempo de angustia, pero todavía no lo estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita muriéramos, todavía no es el necesario el sellamiento para ti y para mí. Todavía no. El sello va a funcionar en una etapa de la vida cristiana. Y es para en los últimos días, es para la gran tribulación. Ahí va a funcionar el sello de Dios. Crisis final. Ándale. Vamos a seguir. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado en nuestras mentes. Queridos hermanos, ciertamente aquí hay uno, y por eso la base bíblica que yo tomé es los 144,000. ¿Saben? Hay hoy en día, creo que ya cerca de 9,000 millones de habitantes en el mundo. Y son 144,000 para la gran cantidad de seres humanos. Son nada, hermanos, pero ellos tienen una función especial. No todos van a ser sellados. Y estos 144,000 habla, hermanos, del tiempo final. Ahí estos son los que van a representar o participar del sellamiento, junto con los que estén ya descansando, que son parte del pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Sí, hermanos, que Dios nos selle hoy, desde hoy, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder tener el carácter, guardar, ser benevolentes, con todas esas cosas. Ojalá que seamos sellados con esas características. Todavía no lo necesitamos, pero si las podemos tener ya, qué mejor, hermanos, para que cuando lo tengamos ya estemos listos. Muy bien, Apocalipsis 14:9, la lectura que dio nuestro hermano, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, ¿se acuerdan que ya habíamos visto este mensaje del tercer ángel? Y lo habíamos visto en la parte de esta advertencia de si alguno adorara. Hermanos, ahora quiero que vean que dice: y si alguno recibe la marca. Ahora regresamos al asunto. Y esto, hermanos, pónganme un poquito de atención para que no nos confundamos. De aquí viene la cuestión de los sellos. Hermanos, por eso hace rato yo explicaba que los sellos son situacionales, es por la situación que se va a vivir. Cuando la bestia tome el control y trate de quitarnos nuestra fe, trate de atacar lo que hoy nosotros conocemos y con libertad pregonamos,
es en ese momento en el que se va a requerir esta situación de los sellos. ¿Por qué? Porque va a haber un antagónico. Y en ese antagónico, lo que el diablo pretende es sellar nuestra frente o nuestra mano. ¿Cómo? Dice el versículo que vamos a ver a continuación, porque es la manera, dice, en que va a poder controlarnos y descarriarnos el enemigo. El caso es visto en Apocalipsis 13, 16 al 18. Aquí está la clave, mis hermanos, el porqué de que haya una necesidad de sellos. Miren, Apocalipsis 13, 16 al 18 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ¿qué? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, esto es donde nace la controversia. Esta es la situación en donde vamos a requerir del sello de Dios para enfrentar el sello de Satanás. Eso es lo que hace rato estábamos explicando, mis hermanos, que el sello no es tanto como si la situación no te lo requiere. El sello nosotros ya lo tenemos, porque cuando aceptamos a Jesús, aceptamos sus mandamientos y es la vida que debemos de llevar, y vamos a ir caminando en ese camino. ¿Por qué avanzamos en ese camino, Iris? Porque lo hemos aceptado. Entonces, como hace rato decíamos, el carácter de Cristo, ¿todos lo reflejamos? ¿Verdad que no? Pero como Moisés, hay un proceso en el cual Dios va a ir transformando nuestro carácter, transformando nuestro entendimiento. El día de las cachetadas. Este día de las cachetadas, yo ya lo entendí. Y aunque a veces cuesta, digo, Señor, ayúdame, porque ya sé que cuando los hermanos o una persona o cualquier ser humano me ataca, me agreda, yo no tengo que responder. Yo tengo que, en la medida que tú me ayudes, decirles: dame más duro. Pero ¿sabes? Yo tengo una convicción que es la que he llegado a comprender. Faustino, ¿cuándo en mi convicción que Dios me ha dado, cuándo crees tú que yo voy a requerir decirle al agresor: dame más duro? ¿En qué situación, en qué momento crees que voy a usar esa? Dame doble, dame hasta para llevar, por favor, para que aprenda yo. ¿En qué momento crees? En el momento que estamos dialogando. En el momento que se está dialogando. No, mis queridos hermanos, miren, ¿saben en qué momento creo yo, por lo que conozco de Dios, que me va a suceder eso? ¿Saben cuándo? Nunca. Porque confío en Dios. Mire, Dios no quiere que te golpee más de lo normal. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que entiendas que Él está contigo y que tú le des tus batallas a Él. Entonces yo entendí, hermano, porque era cabeza dura también y no quería ceder ese aspecto. Pero cuando me pasaron las situaciones y lo entendí, hermanos, pues decidí obedecer. Y conociendo más su palabra, y ¿sabes qué encontré? Que Jesús no me va a poner en esa situación. Que la situación se da cuando tú estás lejos de Jesús. Cuando tú estás en contra, ahí pasan. Pero cuando tú te rindes y dices: ¿sabes qué, Señor? Pues voy a obedecer. Voy a obedecer tu palabra, y cuando me den, pues ni modo. Si hay que pedir más, pido para llevar. No importa, Señor, pero voy a honrar tu nombre y tu palabra. ¿Sabes? En ese momento me di cuenta
que Jesús no te va a poner en esa situación. Lo que Jesús quiere es que lo entiendas y que confíes en Él. Y eso sella tu vida. Entonces, mi vida ha recibido ese sello, hermanos. El sello de que yo sé que no debo de hacerlo y que en el nombre de Dios, si se llega a dar, tengo que pedir más, porque así dice su palabra. Si alguien me quita, tengo que ofrecerle, llévate más, para que te vaya mejor. O sea, tengo que hacerlo. Ya estoy convencido, estoy en ese sentido y le pido a Dios que me ayude. Ahora, la verdad, hermanos, es que cuando tú declaras eso en tu corazón hacia Dios, sabes, ya el Señor ya no te deja en esa situación. El Señor en esas situaciones te protege, te ayuda, te da su salida pronta, para que obviamente no suceda de que tengas que pedir doble porción de golpes, o doble porción de robo, o doble de lo malo. O sea, es confiar, hermanos, pero eso lo tienes que tener ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón con Dios tienes que haberlo pactado para que Él ya tome tu vida en sus manos. Pero, ¿sabe? A todos nos da miedo esa parte. Por eso no llegamos a eso. Pero con la ayuda de Dios, mira, hermanos, nuestro carácter va a ir siendo moldeado. Y vamos a ir agarrando esas pequeñas cosas que son como Jesús va a ir sellando tu vida. Para cuando llegue el momento, si es que llegamos nosotros a ese momento, nosotros ya no tenemos la flaqueza en nuestro corazón ni en nuestra mente. Estamos firmes. Y entonces, obvio, ¿qué crees que va a hacer el enemigo? El enemigo va a hacer su trampa, te va a atormentar, pero nada va a pasar, mis queridos hermanos. Seguimos con la siguiente. ¿Qué es la marca de la bestia, hermanos? Bueno, esto sí es más rudimentario, mis hermanos. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia, a su imagen, a guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia, el primer día de la semana. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia, y es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación del Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Miren, mis hermanos, regresamos a causa y origen. Como Jesús en su palabra instauró el sábado desde la creación del Edén, hoy, hermanos, somos libres y tú puedes guardar cualquier día, no hay ningún problema. Pero cuando Satanás ya no pueda entramparte por una o por otra cosa, es entonces cuando va a hacer que eso sea un dictamen oficial. ¿Por qué? Porque es la forma antagónica a lo que tú estás haciendo, y como no te puede derribar, como no puede quitarte eso, su recurso es dictaminarlo por ley y obligarte de alguna forma. Es decir, responde, queridos hermanos, al sello original de Dios. O sea, ¿saben que el enemigo nunca, hermanos, esto deja en evidencia, el enemigo no es original? El enemigo no copia lo que Dios ya tiene hecho. Entonces, como Dios tiene su día, Él dice, pues voy a poner el mío. Desde que el pecado entró en el cielo, hermanos, ¿saben qué dijo? ¿Cómo entró el pecado en el cielo? ¿Cuántos saben cuál es el primer pecado que se cometió en el cielo? ¿Cuál fue el primer pecado? La codicia. Satanás codició la gloria de Dios. Y dijo, yo la voy a poner aquí enfrente, en el otro lado, en mi monte,
y yo haré que también tenga yo el poder de Dios, yo lo puedo tener. Fíjense, ¿cómo fue? Dios tenía el monte santo de Dios en el cielo, y él dijo, yo me voy a poner en el otro lado, voy a hacer mi monte y ahí voy a hacer que me adoren a mí, porque yo también merezco que me adoren. ¿Cómo que nomás Dios? No, yo también. Entonces codició la gloria de Dios y dijo, yo también. ¿Pero cómo? No de una manera especial, original. Que Dios estaba en el monte santo del cielo y él dijo, no, yo me voy a poner en el otro monte. O sea, no tiene la capacidad de decir, bueno, no, yo voy a hacer algo distinto, voy a hacer, no sé, que me adoren en una nube, o no. Si Dios tiene un monte, yo también quiero mi monte. Así que en esto se está viendo exactamente lo mismo, la misma práctica de Satanás. Si Dios tiene un día especial, yo también quiero mi día. O sea, ahí nace esto del sello de Dios y la marca de la bestia, en la copia barata que es Satanás. Vamos a seguir, mis hermanos. Siguiente diapositiva. Cuando se recibe la marca de la bestia. Escuche bien, hermano. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar el falso día. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. ¿Se da cuenta? Todavía no es el tiempo. Solamente va a ser en un momento dado. Es lo que veníamos explicando desde el inicio. ¿Se da cuenta? La situación todavía no llega. Vamos a avanzar. La prueba consiste en la imposición de la observancia del domingo. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto de ordenar falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Es decir, hoy en día no constituye una marca aún si guardas el domingo. Porque cuando venga el fuerte clamor y diga, salid de ella, pueblo mío, todavía tendrás tiempo de declinarte por la observancia del sábado. A lo mejor lo escuchaste, sabías, alguna vez conociste, no sabemos cuál sea tu situación, pero si alguna vez supiste, sabías, te enteraste, no lo habías hecho, en ese momento todavía puedes decir, pues, me quieren obligar a guardar el domingo. Yo lo guardaba porque era mi gusto, pero si ahora me quieren obligar, no, porque el verdadero es el sábado y yo ya lo sabía. Así que ahora decido guardar el sábado. El fuerte clamor es salir de ella, pueblo mío. Entonces muchos van a estar conscientes de eso, si es que en ese momento todavía pueden alcanzar a cambiarse al sello de Dios y rechazar la marca de la bestia. Es el momento en el que Satanás va a estar marcando y sellando y obligando. Ahí es que vas a tomar tu decisión. Una vez pasado ese momento, querido hermano, ya estarás sellado o para Dios o para Satanás. Queridos hermanos, este es el último punto de nuestro segundo tema. Quisiera quedarme con una reflexión final. ¿Cómo hemos de ser sellados por Dios? Hoy, desde hoy, progresivamente, llegado su momento, o en todas estas etapas. ¿Quién me contesta? Llegado el momento, ¿tu hermana? ¿Qué dijiste? En todas. ¿Quién más contesta? Progresivamente.
No, por aquí ninguno se animó. Iris, en todas. Lidia, ¿tú qué dices? Pues lo que yo sí es que llegaba el momento, porque va a haber un momento en que Leti, pues como dijo usted, el sello va a ser hasta el final, Hasta cuando el llegue el final. momento, pero desde ahora estamos siendo preparados para ese momento. Israel, ¿qué opción eliges? En su momento. Queridos hermanos, es como dijo mi hermana Iris, en todas las opciones se puede, desde hoy, progresivamente, como vayas conociendo, y también al final si te decides. O sea, no hay un tiempo específico. Dios te da todas esas opciones para que tú vayas. Si hoy tú quieres dejarte guiar por Dios, hoy puedes aceptar su sello. Si todavía no, Dios te da tiempo para que vayas conociendo, y conforme vayas conociendo la verdad, aceptes los sellos de Dios. Pero también te da la oportunidad de que al final, si tú llegas en esos tiempos, también puedas tomar la decisión correcta. Así que es la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas, hermanos, para que Él pueda extenderse su mano y salvar. Pero yo digo que lo debemos de hacer hoy, porque Sí. no tenemos la vida marcada. Claro, lo mejor. Pero pues tú sabes, hermanita, que eso realmente lo sabemos, pero híjole, ¿cómo hacer? Yo ya les conté mi historia. Yo decidí, y lo he visto en la palabra, y he querido de mi corazón hacerlo, pero no logro transmitir a mis hermanos para que también se agarren de Dios y caminen en esa. Lo que tú dices es cierto, hermanita, ya, ¿para qué esperar? Pero Dios nos extiende su misericordia. Dios nos extiende, porque Leti nos conoce que somos duros de servir, dice, su pueblo es de dura servir. Así que nos extiende su misericordia, pero sí, lo mejor es que desde ahorita ya empecemos. Ahí está la oportunidad, pero es decisión de cada quien. Gracias a Dios que, mire, nos enseña su palabra y nos dice A, B, C, D. Pues elige, y si quieres todas, también todas. O sea, es que Dios es maravilloso en su amor y su misericordia. Queridos hermanos, yo voy a orar para que Dios bendiga a la iglesia de Manantial y que se entregue con todo su corazón a seguir a nuestro Dios desde hoy, como dijo nuestra hermana Leti. Que Dios bendiga su palabra. Amén.